declarando victoria. Dios responde al que clama a Él en desesperación. Sigamos en Mateo 8, verso 26. Siempre regresamos allí. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Qué interesante. Señor, sálvanos, que perecemos. Señor, la barca está que se hunde y no te importa. Estamos al borde de la muerte y tú estás dormido. Y dice que el Señor Jesucristo, cuando lo despiertan, esto es lo que yo asumo que está sucediendo aquí por lo que dice el texto más adelante. El Señor Jesucristo está acostado y dice: hombres de poca fe, ¿por qué no creen? ¿Por qué no me dejan dormir? Quiero descansar y ustedes aquí llenos de terror. Porque más adelante dice que después de que dijo eso, se levantó. O sea que él no se levantó cuando lo despertaron. Cuando los reprendió, él está acostado, seguramente dice: esta gente, hombres de poca fe, ¿por qué tienen poca fe? ¿Por qué temen? Parece como fuera de lugar la respuesta del Señor ante la petición de los discípulos. ¿Por qué temen? ¿Qué les preocupa? ¿Qué está malo? ¿Qué? ¿Cuál es el problema? ¿Acaso no recuerdan todo lo que me han visto hacer? Todo está bajo control. Deberían estar confiados y seguros que yo estoy con ustedes. Conmigo están seguros. Prácticamente lo que el Señor está expresando allí. Ahora mi pregunta, tratando de mirar aplicaciones a lo que yo estoy viendo aquí. Y la pregunta es para usted: ¿está Jesús en la barca en la que usted va navegando por la vida? Todos vamos, pudiéramos decir, aunque estoy aquí tratando de usar una aplicación, hay que tener cuidado cuando se dice esto, pero como una ilustración es como que vamos en una barca en la vida y vamos a encontrar tormentas y vamos a encontrar dificultades, vamos a encontrar terreno que no es difícil también. Pero la pregunta es: ¿está Jesús en la barca con usted? ¿Es Jesús el dueño de su vida? Tal vez usted piensa que usted tiene el control de la barca, pero la realidad es que las circunstancias de la vida pueden voltear la barca en cualquier instante. Usted no tiene control de eso. Como la tormenta que azotaba esta barca, ninguno de los discípulos tenía absolutamente nada de control. Usted no tiene control sobre la vida, ¿o sí? Usted decide: yo voy a vivir 10 años y ya después me voy a morir. Nadie puede hablar así. No sabe lo que viene, no puede cambiar el curso de un día, solo puede vivirlo y pasar por allí. Pero el que tiene el control absoluto y el que sabe todas las cosas es Dios. No es usted, no soy yo. El Señor Jesucristo jamás demanda que sus discípulos tengan control. Lo que les pide es que tengan fe. Jamás les dice que asuman que ya saben tanto, que no deben preocuparse entonces, sino más bien que no saben lo suficiente, que necesitan del conocimiento de Dios y de la sabiduría del Señor y del poder del Señor para que estén confiados en Él. Una persona que sufre mucho de ansiedad es una persona que quiere tener el control todo el tiempo y se da cuenta, como los discípulos: estoy pereciendo, ¿qué hago? Y ahí viene el clamor al Señor y el Señor escucha. Jesús estaba con ellos. Los discípulos pensaban que no le importaba, porque Marcos 4:38 me dice: Maestro, ¿no te importa que perecemos? Después de que los reprende, Jesús se levanta calmado, tranquilo. Y es importante entender esto. Usted mire el texto despacio. El texto no dice que Jesús brincó. ¿Qué sucede? No. Él allí acostado les dice: hombres de poca fe, ¿por qué temen? Ya después se levanta, no dice cuánto tiempo tomó para levantarse. Yo no creo que él saltó de donde estaba acostado, dice que un cojín. Creo que se sentó, se levantó, está tranquilo. ¿Por qué temen? Y cuando el Señor les dice ¿por qué temen?, esa palabra igual se puede traducir porque son cobardes. Y el libro de Apocalipsis dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos, porque los cobardes no confían en Dios y por eso temen. El que es cobarde es desconfiado y fácil se echa para atrás.
Es necesario confiar en el Señor Jesús, es necesario creer que Él es el Señor y Dios de todo el universo, que nada puede existir fuera de Él, que Él es el dador de vida y quien sostiene todas las cosas con su palabra de poder. Él dijo en el libro de Génesis, y bastó para que fuera hecho, y permanece hasta el día de hoy. El Señor en la barca dormía con toda tranquilidad, y con toda tranquilidad se despierta. No le sorprende en absoluto la tormenta, le sorprende el temor de los discípulos. Eso le sorprende al Señor. No corre buscando cómo salvarse de la tormenta. Es más, no es la tormenta lo más importante para Jesús cuando está en medio de la tormenta. Es la falta de fe de sus discípulos el enfoque del Señor. El punto de la narrativa no es la tormenta, es la fe o la falta de fe de los discípulos. Así que después que lo reprende, pasa a tratar con la tormenta. ¿Qué es lo principal? ¿La tormenta? No, los discípulos. Eso es lo principal, la fe de los discípulos. Después de que trata con ellos, entonces se levanta para tratar con la tormenta. Verso 26, la segunda parte dice: entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Reprende a los vientos y al mar, y todo queda en calma. ¿Cómo lo reprendió? Yo no creo que Jesús estaba, y te reprendo, y ya deja viento. No, el más dice, cálmate, y todo se calma. Es todo. El lago se tornó en completa armonía. No hay olas, no hay viento, no hay movimiento. Todo quedó como que nunca hubiera habido una tormenta. Instantáneamente, cuando el Señor dijo. Así fue. Mire, aun si el viento se hubiera calmado, las olas no se van a calmar hasta después de muchas horas, porque el movimiento continúa. El Señor calma el viento y el Señor calma el agua. Dice que se hizo una gran bonanza. La palabra bonanza está hablando de calma, una calma total. Así que Jesús demuestra así su autoridad y su poder sobre la naturaleza. Todo, si usted sigue el libro de Mateo, todo le pertenece al Señor Jesucristo, y Mateo se encarga de poco a poco ir poniendo esa estructura para mostrarnos que Jesucristo es el dueño de todo. Él es el Rey, Él es el Hijo de Dios, Él es el creador del universo, todo depende de Él. ¿Por qué estar preocupado? ¿Por qué temer? Él siempre ha estado en control, y sin Él nada puede existir, todo le pertenece a Él, nada se puede mover, nada puede vivir. Él es Señor sobre todo y sobre todos. Mire Salmo 107, 23 al 30, que lo estuvimos leyendo, lo leímos hoy con los músicos temprano, lo leímos ahora durante la Santa Cena, una porción. Pero quiero que miremos esta porción y ver la similitud que hay aquí entre lo que el salmista está describiendo y lo que Mateo está describiendo. Salmo 107, versos 23 al 30, al 32. Dice el 23, los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Lo mismo que está hablando Mateo, es lo que está diciendo este salmo. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Él es Dios. Y Jesucristo literalmente está cumpliendo con lo que dice este salmo, esta porción de este salmo en el libro de Mateo. ¿Y de qué está hablando este salmo? Está hablando de Jehová. Jehová Dios. Jesucristo es Jehová. Mateo iguala a Jesús con Jehová. Y lo hace en varias partes, Antiguo y Nuevo Testamento, la Biblia. Mire
Mira otra escritura, miremos dos más. Salmo 65, versos 5 al 7. Dice verso 5: con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. ¿Quién es el que hace eso? Jesús. Miremos otro, Salmo 89, verso 9. Salmo 89, verso 9. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Ese es Jesucristo. Los discípulos saben estas escrituras. Ellos conocen todas estas cosas. Pero ellos no han asociado a Jesús con que Él es Jehová todavía. Él reprende a las olas y el viento. No es un hombre común y corriente. Él es Dios. Su cansancio nos muestra su humanidad, pero Él no es cualquier humano. Él no es otra persona. Él es el Hijo de Dios. Él es Dios. Él es Emmanuel, como declaró el ángel, Dios con nosotros. Regresemos allí a Mateo 8, verso 27. Y después de que todo está calmado, va en contra de todas las fuerzas físicas, va en contra de todo lo que es natural o científico, va en contra absolutamente de todo lo que nosotros conocemos. Verso 27, los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ellos reconocen la humanidad del Señor Jesucristo, saben que viene de parte de Dios, pero todavía no entienden bien quién es el Señor Jesucristo. Según los Salmos, ¿quién es el que mueve los vientos y el que levanta las olas? Es Dios. Jesucristo está dormido en la barca porque el que está haciendo eso es Dios. La palabra dice que no se cae ni una hoja de un árbol a menos que esté dentro de la voluntad del Señor o sin que Dios lo conozca. ¿A qué velocidad sopla el viento? Eso le pertenece a Dios. O si no sopla el viento, eso le pertenece a Dios. El libro de Apocalipsis dice que Dios pone 4 ángeles que detienen los vientos en los 4 puntos cardinales para que no haya viento en la tierra. También dice que aumenta la temperatura del sol sobre la tierra para quemar a los hombres en el tiempo de juicio. El que tiene control de todas esas cosas es Dios. Dice que Él es el que hace llover o detiene la lluvia. Aquí está detenida la lluvia. ¿Oramos por lluvia? No, oramos por arrepentimiento. La palabra nunca dice que oremos por lluvia, dice que oremos por arrepentimiento. Cada vez que veo esos letreritos por ahí digo, están bien confundidos estos, y empiezo a orar por arrepentimiento mejor. El que está a control es Dios. ¿Cuántas gotas de agua van a caer? Eso le pertenece al Señor. El mar, cuando se puso así, en el mar de Galilea, es Dios. Por eso Jesús está tranquilo, está dormido. No tiene ninguna preocupación. Cuando se levanta no está alterado. Se da cuenta que lo importante son los discípulos, no la tormenta. Lo reprende a ellos por su incredulidad. Se pone de pie, para el viento, para las olas, y queda el lago como un lago cristalino, sin olas. Seguro que se ve el reflejo de la luna. Seguro que el Señor quitó esas nubes. Él quitó todo eso. Vino una gran bonanza. Si el cielo está nublado, no es bonanza. Así que nada de eso puede estar allí. Él está demostrando que Él es Dios. Los hombres se maravillan y dicen, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Ya ha demostrado autoridad sobre todo. Y ahora empieza a demostrar autoridad sobre la naturaleza. Dice Mateo 4:41 en la misma narrativa, en Marcos 4:41 en la misma narrativa, dice que temieron con gran temor cuando vieron lo que sucedió. Primero le temían a la tormenta, pero después de que Jesús calma la tormenta, dice que empiezan a temer a Jesús. Tienen más temor de que calmó la tormenta que la tormenta misma, lo cual es correcto.
Miremos lo que dijeron otros hombres acerca del poder del Señor. Job 42, versos 5 al 6. Vamos a mirar 4 escrituras. 5. Job 42, versos 5 al 6. Vamos allí a Job 42. Sabemos que la historia de Job es afligido. Dios permite que Satanás lo aflija. Satanás lo atormenta, lo enferma, mata a sus hijos, le quita sus propiedades, pero no le puede quitar la vida. Dios no le dio permiso que tocara su vida. Job es acusado por sus amigos, buscan y le rebuscan, tiene que haber un pecado en ti porque Dios no te puede tratar así si no has pecado, estás contra Dios. Job nunca duda del Señor, está en un hilo cuando maldice el día que nació, cuando empieza a expresar eso, pero jamás abandona al Señor. La razón es porque la fe de Job es una fe salvífica y esa permanece para siempre. Y después de que pasa todo esto, Dios le describe a él las galaxias, le describe la creación, le describe los monstruos marinos, le describe algunos dinosaurios como Behemoth. Y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo hice estos animales? ¿Puedes tú jugar con Leviatán y después estar en paz cuando tu lanza ni siquiera lo puede atravesar? Dios nunca le contesta a Job el por qué, pero le muestra su grandeza, le dice, tú no eres nada prácticamente. Dice, todo lo que tú puedes hacer, Job, es cállate. That's it. Y mira lo que declara Job después de todo esto. Job 42, versos 5 al 6. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Yo pensaba que sabía de Dios. Yo hablaba de Dios. Pero en realidad no lo conocía hasta que estuve en la tormenta. Es lo que está diciendo Job. Hasta que estuve en la tormenta, yo supe quién era Dios. Si usted no ha sido rescatado o rescatada por Dios, usted no conoce a Dios. No afirme que conoce a Dios. Nadie que no haya sido rescatado por el Señor conoce al Señor. Es mentiras, es una farsa. Porque nadie se puede salvar por sí mismo y nadie se puede rescatar a sí mismo delante del Señor. Solo el Señor le puede rescatar. Se tiene que haber estado en una tormenta, la que sea. Y si no ha estado, seguramente que viene. Isaías 6, verso 1. Esta no es una tormenta, pero es un encuentro con Dios. Isaías, el profeta de Israel, ya hay 5 capítulos donde Isaías está profetizando, está anunciando la ira de Dios contra ellos si no se arrepienten. Y ya en el capítulo 6 tiene un encuentro con Dios. Dice el verso 1: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Está describiendo el encuentro con Dios. Verso 5. Entonces dije, ay de mí, después de haber visto la visión del Señor, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Qué sucede cuando alguien tiene una experiencia así con Dios? Viene un terror, porque la persona ha experimentado muy de cerca a Dios. Viene terror en ese corazón. Qué contrario, ¿no? A los maestros de la fe o rateros como Jesse Duplantis, cuando engaña a su audiencia que están chorreando la baba escuchando sus mentiras y les dice, yo estuve en el cielo y el Señor vino y me dijo, tienes que anunciarles. Dios le está rogando y a él no le pasó nada cuando vio la presencia del Señor y está así celebrando. De acuerdo a los textos de la Biblia, si un hombre tiene una experiencia con Dios, puede caer como muerto por el temor que produce. Esos hombres están teniendo la experiencia de ver el poder de Dios que los está rescatando y se llenan de temor. Le pasa lo mismo a Job, le pasa lo mismo a Isaías. Soy un hombre muerto. Job dice, me aterrorizo. Miremos otro, Daniel, capítulo 10. Allá va así un poquito, primero los profetas menores. Daniel capítulo 10. No, es el último de los mayores. Capítulo 10 dice, versos 8 y 9. Él tiene la visión del Señor frente al río. Y esto es lo que pasa con Daniel, como él queda. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión.
y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. By the way, todas las veces que la Biblia habla de un encuentro con Dios, todos estos hombres caen sobre su cara en el piso. No como los rateros de hoy en día que dicen que se van de espalda, que es un show. Eso es un show. Claro, esto es debatible, pero no tiene nada que ver con lo que la palabra indica. Estos hombres se llenan de terror. Daniel dice que pierde todas sus fuerzas y desfallece y cae con el rostro enfrente, humillado completamente delante del Señor. ¿Quién es Daniel? Daniel ha interpretado el sueño de Nabucodonosor. Daniel ha salvado la vida de cientos de hombres que Nabucodonosor estaba listo para matarlos. Daniel fue un jovencito de 16 años más o menos que fue capturado por los babilonios, fue llevado a Babilonia, entrenado en el palacio del rey. No quiso comer lo que los demás comían. Él y sus amigos se mantuvieron más fuertes. Su testimonio permanece. El rey lo busca, necesita de él. Le da interpretación de cuando va a caer el rey por 7 años. No es cualquier persona de quien estamos hablando cuando hablamos de Daniel. ¿Y qué dice? Cuando tiene el encuentro con el Señor, cae como muerto. ¿Qué dice Isaías? Si usted lee el libro de Isaías, contiene tanto del Mesías, un libro precioso. El gran profeta Isaías. Y dice, soy hombre muerto porque vi al Señor. Job es descrito por Dios mismo en el Job capítulo 1, un hombre perfecto en toda su manera de vivir. Y dice, me aborrezco porque ahora entiendo quién eres. Eso es lo que produce tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Él es Dios. Miremos otro más del Nuevo Testamento, Lucas. Vamos allá, Lucas, capítulo 5. Todos estamos familiarizados con este. Está en capítulo 5, verso 8, están los discípulos en la barca, han tratado de pescar, no logran sacar nada. El Señor Jesucristo les dice, tiren la red al otro lado de la barca, como si los peces les gustara más un lado que el otro. La tiran, se llena, casi ni la pueden sacar, se está rompiendo. Es un milagro lo que Jesucristo hizo en ese instante. Y mira lo que Pedro dice. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. La primera impresión es, no puedo estar en tu presencia. La primera impresión es, soy sucio, soy inmundo, no puedo ver tu presencia. Eso es lo que produce un encuentro con el Señor Jesucristo. Miremos otros, Hechos 9. Pablo, un asesino, perseguidor de la iglesia, blasfemo, un hombre duro en su corazón, fariseo de fariseos. Hechos 9, verso 4, va camino, ¿cómo se llama ese pueblo? Damasco. Gracias. Va camino a Damasco, tiene un encuentro con el Señor y cae. Hechos 9, 4 dice, y cayeron en tierra todos los que iban con él. Y él también oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, verso 6, mire lo que dice, lo que pasó con Pablo, temblando y temeroso. A Pablo todo el mundo le tenía miedo. Era un hombre duro, implacable. No mostraba misericordia con nadie. Destruyó muchas familias cristianas. Los perseguía, los arrastraba a las cárceles. Tenía que ver con la muerte de muchos de ellos. Pero tiene un encuentro con el Señor Jesucristo y dice que está temblando y temeroso. Y dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dice, levántate, ve a la ciudad, alguien va a orar por ti. Quedó ciego. Una transformación inmediata. Es como chocar contra una roca cuando hay un encuentro con el Señor Jesucristo. Hay gente que dice, yo tengo el número personal de Jesús, yo tengo una relación personal con Él. Si usted oye todas esas
esas radios cristianas chafas, la gran mayoría son bien chafas, las de música especialmente, Air One, K-Love, todos esos nombres, ¿cierto? Que los cristianos que solo se entretienen andan en eso, de esos que hablan. Jesús es tu amigo. Y otro dice, no, él es mi copiloto, él va conmigo en el carro. Él no es copiloto de nadie. Jesucristo es Señor. He's not buddy of anybody. Él no es el amigo de nadie, Él es Señor, curioso, dueño absoluto, Rey del universo. Y Mateo se encarga en su narrativa de mostrarnos desde el principio: este es el Rey de Israel, este es el Mesías prometido, aquí está la salvación, fuera de Él no hay salvación, y todos los hombres necesitan ser rescatados, porque es como estar con los discípulos en esa barca en una tormenta, y en cualquier instante una ola lo puede llenar y está la muerte. Así es la vida sin Cristo, y Él está allí para rescatar a los que claman a Él. Todos estos hombres clamaron al Señor y a todos los escuchó, sin excepción. Los discípulos clamaron a Él y aunque tenían poca fe, el Señor los escuchó y los salvó, los rescató. Y cuando ellos dicen, ¿quién es este hombre? Que aún los vientos le obedecen y el mar le obedece. En ese momento, y con esto quiero cerrar, hermanos, en ese momento los discípulos se dieron cuenta que Dios estaba con ellos en la barca. ¿Está Dios con usted? ¿O quién está en control de la barca? ¿Por qué no nos ponemos de pie? Vamos a orar y cerramos así esta parte del servicio. Qué libro tan precioso, el libro de Mateo.